Estamos de regreso con más aquí a CIPSE Noticias más temprano. Ya nos agarraron en la plática, pero bueno, doy la bienvenida aquí al estudio al neurólogo Jorge Salazar, con quien vamos a estar platicando precisamente de la relación entre el cerebro y la educación. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Gretel. Un gusto saludarte, ¿verdad? A ti, a todo el Igualmente. equipo y al público allá en casa. Bueno, ya lo comentábamos un poquito antes de entrar al aire, prácticamente nos agarraban ya en la Nos entrevista. agarraron casi en la entrevista. Exactamente, la relación esta, doctor, entre el cerebro y la educación. ¿Qué de importante es tener esto? Fíjate que el avance de la ciencia, los estudios de imagen, ¿verdad? Pues han permitido establecer conocimientos, ¿no? Conocimientos de cómo funciona el sistema nervioso, es decir, el cerebro, los nervios, la médula espinal, y cómo esto impacta los procesos de aprendizaje de las personas y cómo impactan en la conducta. Entonces esos conocimientos yo creo que debe ser importante ponerlos a consideración, sobre todo cuando se diseñan estrategias de aprendizaje en las escuelas, ¿no? A todos los niveles. Por ejemplo, hay cosas que la gente desconoce, ¿no? O sea, el cerebro lo que va haciendo cuando aprendemos es generar no precisamente nuevas células. Ahora se sabe, antiguamente se creía que las neuronas solo se formaban antes del nacimiento. Hoy se sabe que una vez que el niño nace, durante toda la vida hay áreas del cerebro como el hipocampo, que es un área del lóbulo temporal, que es una parte de nuestro cerebro que tiene que ver con la memoria. Toda la vida se producen nuevas células, en mayor o menor medida. Hay etapas donde se producen más, se producen menos, pero dura toda la vida este proceso. Sí. Es decir, que el proceso y tienen que ver con el proceso de aprendizaje, es decir, que el ser humano tiene la capacidad de aprender durante toda la vida. Y cuando nosotros aprendemos nuevos elementos, lenguajes, habilidades, estas neuronas establecen conexiones o redes, y estas redes van madurando, se van fortaleciendo unas, otras incluso llegan a desaparecer, y esto es lo que son las bases biológicas hasta el momento de lo que se sabe que originan el aprendizaje, ¿no? Y este aprendizaje, pues como te digo, se ha visto que dura toda la vida, que hay ambientes que pueden favorecer su desarrollo. Se sabe que se aprende mejor cuando intervienen más sentidos, ¿no? O sea, no es lo mismo leer algo nada más que hacer algo, ¿verdad? Cuando intervienen más sentidos, cuando hacemos las cosas, cuando entra en juego la experiencia, pues el aprendizaje va a ser mejor. Un ejemplo, por ejemplo, esto de los niños lobo, ¿no? Que se ha visto que es una realidad, ha ocurrido, ¿verdad? En la India, me parece que en Francia también ha habido algún caso. Estos niños que durante los primeros 5 años, por diferentes razones, crecen en un entorno diferente con lobos o con animales y no socializan, pues ese cerebro no establece las conexiones adecuadas, por ejemplo, para el lenguaje o para la memoria, y aunque estos niños después son educados, su capacidad va a ser muy inferior a la de un niño que crece dentro de una sociedad humana, ¿no? Es decir, hay ventanas o hay periodos de tiempo en donde el cerebro es como una verdadera esponja. Claro. Es capaz de asimilar toda esta información y madurar de una manera adecuada, ¿no? Claro. Doctor, yo le preguntaba hace un rato, ¿no? Hablando precisamente de este aprendizaje, que hay muchos que dicen, bueno, ya grandes, quiero estudiar un idioma. ¿Qué de tan difícil es para una persona ya adulta, a diferencia de un niño, el aprender nuevos idiomas? Ese es un mito, ¿verdad? La persona tiene la habilidad de aprender, o al menos eso es lo que dicen los científicos a través de sus estudios, y yo te puedo decir que en la práctica clínica lo vemos. De hecho, es recomendable que una persona cuando se jubile establezca nuevas actividades, como por ejemplo aprender un idioma, porque este proceso dura toda la vida. O sea, es mentira que porque se es un adulto mayor se pierde la capacidad de aprender. Esta capacidad de aprendizaje dura toda la vida. Obviamente van a haber etapas en las que este aprendizaje se dé con mayor facilidad, como por ejemplo durante los primeros 5 o 10 años. Pero hay habilidades como por ejemplo las matemáticas, el manejo de los números, ¿verdad? Que a veces les cuesta tanto trabajo a los chiquitines. Pues es una habilidad innata, o sea, es falso que estemos negados para aprender bien las matemáticas. El ser humano tiene un código, ¿verdad? Y parece ser que de manera innata, es decir, de nacimiento, tenemos la habilidad para manejar números, ¿verdad? Hacer cálculos.
Lo que tenemos que hacer es estimular estas áreas de manera adecuada, en los momentos adecuados, pues para poder establecer unas mejores conexiones. Claro. Y en el caso cuando hay alguien a quien se le dificulta algo, doctor, ¿qué hay que hacer en este sentido? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, desde luego hay un factor genético, cada persona tiene un proceso de aprendizaje único e independiente, ¿verdad?, de todos los demás, pero sí el entorno juega un papel fundamental y en este sentido los maestros, que los primeros maestros son los padres en la casa, ¿verdad?, además de los profesores en la escuela, ¿verdad? Muchas veces los mejores maestros pueden ser los compañeros de trabajo o los amigos en los centros deportivos. Bueno, pues que se creen ambientes saludables, ¿verdad? Un menor o una persona mayor pues no va a aprender en un entorno en donde estés bajo estrés, ¿verdad? Claro. O en donde solamente se favorezca la memorización de datos, ¿no? Se ha visto, como te decía, que mientras más sentidos intervienen en el proceso de aprendizaje, mejor es este aprendizaje, se consolida mucho mejor, ¿verdad? Claro. Con base a las experiencias. Es mejor hacer que solamente leer. No es lo mismo que únicamente lean, no estoy diciendo que no sea bueno leer, es buenísimo. Pero hay que entender y comprender. Pero hay que entender, hay que comprender, hay que reflexionar, hay que interactuar, hay que discutir, hay que reflexionar. Todas estas estrategias mejoran los procesos de aprendizaje y consolidan la memoria. Claro, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando en la escuela, ¿no? Que tienen un examen y memorizas, te lo aprendes nada más para pasar el examen y luego a ver, ahorita ya no te acuerdas de muchas cosas, ¿no? Es correcto. Y hay factores bien importantes como por ejemplo la calidad del sueño, ¿no? Se supone, Sí, aunque todavía faltan más estudios, pero sí en estudios experimentales se ha visto que por ejemplo el dormir bien o tus horas de descanso adecuadas consolida los recuerdos, consolida la memoria. Entonces un niño necesita dormir las horas que requiere para poder consolidar el sueño. Es falso, ¿verdad?, que 2 días antes del examen, si no han estudiado durante todo el mes, con el No te lo vas a desvelo del aprender. otro día se lo vayan a aprender, ¿verdad? Así es. Evidentemente esto tiene que ser un hábito, ¿no? Entonces hay muchos mitos en torno al aprendizaje y yo creo que las neurociencias tienen mucho que aportar, ¿no?, a todos estos programas que están en relación con los aprendizajes, ¿no?, tanto de la escuela como de otro tipo de actividades, ¿no?, como por ejemplo los deportes, y que creo que deben ser tomados en cuenta, ¿no?, sobre todo a la hora de diseñar ciertos, porque yo creo que se toman en cuenta, ¿no?, pero nunca perder de vista ese punto, ¿no? Así es, pues sin duda un tema muy interesante que hay que poner a trabajar nuestro cerebro, ya nos lo dijo el doctor, es la tarea de esta semana, doctor. Así es, Gretel. Me parece excelente, yo le agradezco mucho como siempre que nos haya acompañado. Ándale, gracias, Gretel. Le vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Ya con el cerebro más ágil, doctor, se lo prometemos. Vámonos con Fátima, tiene más.